La obediencia es el litigio del reino. Desde que comienza la historia de la humanidad, podemos ver el gran conflicto entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas por medio del principio de la obediencia. Te invitamos a que seas parte en este tiempo para juntos aprender, conocer y recibir una palabra en tu espíritu y en tu corazón. Por eso en esta transmisión principalmente vamos a abordar una temática que se toma desde el punto de vista de la religión, Claro. pero no desde los principios eternos. Porque cuando no existían palabras, leyes dadas por Dios, lo que Dios demandaba al corazón del hombre era la sujeción a la autoridad suprema que representa la gloria de nuestro Dios. Muchos dirán, pero hoy en la actualidad, ¿qué es? ¿Cómo está marcando? ¿Cómo cuesta esta palabra? Es como que se está sacando, ¿no? Es más lo que yo pienso, lo que yo creo, yo decido cuándo, ¿no? Fuertísimo. Es descubrir cómo se origina, Claro. qué influencia y de alguna manera qué consecuencias produce en la vida de la persona. Mm. Todo esto a la luz de la palabra, tomando las escrituras como base fundamental de lo que vamos a estar explayando y compartiendo, pero es un principio. A veces el corazón que entra en la rebeldía de aquellas leyes eternas, sin darnos cuenta, estamos caminando bajo una jurisdicción equivocada o errónea. Porque es una respuesta de amor y de fe, algo que se te revela a tu espíritu. Pero antes que sigas, quiero invitarlos a todos para que se puedan sumar, suscribirse, recibir más de oraciones, enseñanza, formación y por supuesto porque cuando estamos terminando estamos dejando ahí Por orando juntos, supuesto así que sí. que nos dejes los motivos de oración. Así que ahora sí, vamos con todo. Sobre la palabra de Romanos 5:19. Vamos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Este texto habla de un hombre y una acción de otro hombre y las consecuencias de la acción equivocada. Mm. ¿De qué fue la desobediencia? Uno cuando va y se remonta a la historia del libro de Génesis, había solamente un mandamiento de los árboles que el hombre podía comer Solo. y del árbol, solamente el único árbol que no podía acceder ni comer. Entonces, si uno pone en el marco de las cosas un solo mandato, pero no es el árbol, es la actitud incorrecta frente a lo que Dios pide del ser humano. Es cuando el hombre vive en su libertad individual, que muchos llaman Claro. ese libre albedrío, que es la capacidad que Dios nos entrega a cada ser humano del poder decidir las Porque cosas ahí es correctas. voluntario, es someternos voluntariamente a Dios, a una persona, porque es algo de adentro, lo puedo decir de palabras, pero Claro, está en mi espíritu. es que la obediencia es un acto de fe, Claro, un de acto de amor. reconocimiento, de sujeción y Mm, aún de amor, porque ujú. no se puede obedecer lo que tú no amas, porque el amor te conecta con los principios de obediencia. Entonces, sí, el libro de Romanos hace referencia a la actitud de Adán, ¿no? Una actitud influenciada que menospreció, que tuvo en poco la voz, la guía y la dirección. Yo creo que nunca midieron las consecuencias. No. Nunca se imaginaron que el tomar la decisión equivocada podría afectar a las generaciones subsiguientes. Hasta el día de hoy creo que todavía no somos conscientes ni las consecuencias si Dios no te revela generacionalmente un acto tuyo, una palabra, un paso, lo que estamos dejando. Se habla mucho del legado, pero no se habla mucho de las consecuencias negativas por no transitar los caminos de la palabra. Y cuando hablamos de la palabra no hablamos de la ley rígida y establecida, estructural. Hablamos de la libertad del corazón en obedecer a Dios. Entonces, mucho se ha tomado esta palabra de obediencia y hasta se ha familiarizado con un concepto. Pero es un valor espiritual. ¿Qué afecta? ¿Dónde repercute? ¿Por qué la palabra misma habla de que tenemos que llevar a obediencia todos los Sí. pensamientos en Cristo Jesús?
O sea que la mente puede divagar en un escenario de lo incorrecto y llevar al ser humano a practicar conductas y comportamientos totalmente equivocados, creyendo que el hombre está haciendo lo correcto. Creo que, que, recién estamos comenzando para profundizar, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, pero si yo hice lo correcto o yo fui obediente solo en una sola área. Pero Dios te dice, en nuestro caminar continuo de lo que es. Y lo sabemos o hacemos esa obediencia media. Desobediencia total. Total. Entonces, una obediencia parcial a veces se convierte en una desobediencia total. Porque a veces el ser humano se enfoca en obedecer lo que le conviene. Claro. Nunca la obediencia va a ser de acuerdo a tus deseos. Obedecer va a ser en contra de tu voluntad. No es lo que tú quieres, sino lo que Dios ha determinado en favor de tu vida. Por eso, cuando no se conoce, cuando uno no descubre las bondades de Dios, el ser humano vive en una independencia personalizada, de creer que sus propios caminos, sus propias conductas, sus propias decisiones son favorables. Y aún Dios, cuando te llama a obedecer, porque aún dice la palabra que Abraham fue llamado y dice que él obedeció sin saber a dónde iba. O sea, que determinó dejar una región, una ciudad de Ur de los Caldeos, por dirigirse a un lugar que él desconocía. Entonces, ¿cuál es el principio? Que Dios va a determinar decisiones que tú tienes que realizar, que generar, no por lo que tú conoces, no por lo que tú sabes, no por lo que tú tienes, sino por lo que tú crees que Dios te está otorgando por medio de esa decisión. Yo creo que ese tiene que ser un gran motivo en nuestras vidas para orar y cumplir la voluntad de Dios, pero pedirle a Dios cómo nos cuesta hoy hacer este paso de obediencia, de escuchar, de actuar, de caminar día a día, porque la obediencia es un paso a paso, es un día a día, es hoy determino, no es lo que quiero, porque nosotros si fuéramos lo que queremos hoy, cómo nos sentimos, cómo estamos, qué es lo que vemos, está totalmente, estamos muy lejos de lo que Dios ha determinado. Por eso es por fe, es un acto de amor, es un acto de fe. Pero en este día a día, en este momento, ¿en qué lugar, cómo estamos obedeciendo a lo que Él nos determinó, nos dijo, personal, familiar, en todas las áreas? La pregunta es, ¿lo que estás atravesando o la prueba o la dificultad que hoy estás viviendo, te puede conducir a la obediencia? Según la palabra Hebreos 5:8, sí. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea que la obediencia es un aprendizaje de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo cada uno en lo personal. Qué bueno. Entonces a veces tú ves el conflicto como un problema, no. Es la escuela de tu aprendizaje para donde Dios te quiere llevar a la obediencia. O sea, que la obediencia es lo que Dios quiere establecer en tu corazón, para que no vivas llevados por las influencias externas, sino para que tengas la firme convicción en tu corazón que todo lo que te está pasando, lo que está sucediendo y lo que te va a acontecer va a ser en definitiva para formar un corazón obediente, que es lo que Dios quiere establecer. Seguimos con la palabra de Dios en 2 Corintios 10, versículo 5, derribando argumentos. Esa palabra, la respuesta, Fuerte. ¿no? Dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Hay argumentos de la altivez que se levanta contra el conocimiento. O sea, que un corazón altivo, un corazón orgulloso, cierra la revelación de Dios. Y cuando se te cierra la revelación de Dios, tú no vives bajo caminos de obediencia, sino que transitas sobre argumentos que Dios tiene que derribar para que tu mente se conecte a obediencia por medio de Cristo. Que una de las cosas que hemos hablado y enseñado sobre la revelación de la cruz, que lo que primero brota
la primera sangre que brota en la redención de Cristo es de su cabeza. O sea, cuando se le coloca la corona de espinas, el primer coágulo que se genera, el derramamiento de sangre, es de el centro nervioso, su cabeza. Entonces, ¿cuál fue simbólicamente y proféticamente esa corona de espinas? Era que en el sangrado de su cabeza era redimir los pensamientos del ser humano. Porque no es una redención del cuerpo, sino también la redención de la mente, la redención del espíritu, que es lo que vamos a ver en la carta de Pedro. ¿Por qué? Porque el alma se corrompe en la desobediencia. El hombre emocional es corrompido en la rebelión, porque el alma es una puerta abierta cuando Satanás entra por pensamientos. ¿Cómo entró? Le mostró el árbol. Mira ese árbol que es codicioso, que es bueno. Tú lo puedes comer. El alma entró en una altivez. Claro, yo puedo comerlo, yo puedo ser como Dios. Entonces, son argumentos humanos que en definitiva desobedecen la palabra del Señor. Y sobre esto hay muchísimo para hablar, Sí, porque son conductas del día a día, son decisiones permanentes, sí. donde tú entras en el campo de la obediencia o en el campo de la desobediencia. Y la desobediencia, estás en la jurisdicción de la influencia del reino contrario. Por eso dijimos que es un litigio entre los reinos. Tú caminas en obediencia o tú caminas en desobediencia. Por eso Dios, cuando le da en Deuteronomio los Sí. principios favorables Sí. para que les vaya bien, esto es lo que yo te doy. Tú vas a caminar en obediencia o tú vas a vivir o experimentar las consecuencias de la desobediencia, y estas cosas te van a sobrevenir. Generacionalmente. Como dice Primera de Pedro 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón Puro. Fíjese, este texto toca elementos importantes. La purificación del alma por medio de la obediencia. O sea, que el alma tiene la tendencia a desobedecer, pero cuando se obedece a la verdad mediante el Espíritu, el alma es purificada. O sea, el alma es redimida por la obediencia del Espíritu a la verdad, que es la verdad, la palabra. ¿Y qué se genera? Un amor fraternal, un amor no fingido, un amor entrañable, que nace de un corazón puro. O sea, la transformación del corazón viene por medio de la obediencia. Y el alma es lo que alberga de alguna manera la oposición a la verdad eterna de Dios. Porque el alma relaciona lo racional, Claro. lo intelectual, la mente. Por eso leímos en la segunda carta de que llevemos todo obediencia al pensamiento en Cristo Jesús. Y en el pensamiento está el alma, Claro. donde el alma genera un estado emocional. Tu pensamiento te genera un estado emocional. Como tú pienses, como tú vas a vivir. Tal Pero cual. la redención del alma crea una mente en obediencia, y la mente de obediencia siempre vive en un estado de fe y siempre vive con gozo, con alegría, con conquista y con satisfacción. Es escuchar la voz de Dios cada día. Y en este día tenemos el desafío, en este tiempo, en esta conexión, de orar juntos y pedir a Dios, porque solo no podemos. Pedirle a Dios, sujetamos nuestro corazón, nuestra obediencia, nuestros pensamientos, Así es. nuestra alma, nuestros sentimientos. No te dejes llevar por lo que ves, por lo que te dicen, por las influencias. Porque cuántas lágrimas podríamos haber evitado. Pero en este día dice, si estás en esta conexión es porque Él te está diciendo atento. Estaba Claro. poniendo ahí luz roja, diciendo, orando, llevando todo a la cruz, pidiendo, porque no nos cuesta, es difícil. Con el texto que hemos iniciado, Sí, dice que por la causa de un hombre, muchos fueron constituidos. Muchos fueron constituidos en pecado. Un hombre en desobediencia determinó generaciones viviendo bajo las consecuencias de un acto de desobediencia. Por eso no es una decisión liviana y no, trivial.
las consecuencias pueden repercutir durante muchísimos años de la vida, no solamente de tu persona, sino de tu familia y tus generaciones. Por eso lo que Dios llama es a vivir una vida bajo los preceptos, una vida de fe, Así de es. esperanza, en el conocimiento de la palabra, pero no solamente un conocimiento intelectual, sino una vida practicada sobre la obediencia a esa palabra. Ánimo, aquí estamos, oramos juntos, Padre, en este día. Somos agradecidos porque tu palabra nos Sí, enseña, Señor. nos instruye. Cuánto necesitamos caminar, vivir y confiar en ti, oh Dios, en caminar en tu perfecta voluntad, que es buena, que es agradable, siendo obedientes por sobre todas las cosas, sobre todas circunstancias. Pedirle, Dios, ayúdanos, ayúdanos. No solo mi vida, sino Así mi es. casa, como familia, como descendencia. ¿Qué legado de obediencia estoy dejando? Necesito tu ayuda, necesito tu sabiduría, necesito tu gracia. Por eso esta mañana nos unimos en oración. Padre, queremos declarar que bajo el poder de la sangre redentiva Sí, de Señor. Cristo sean transformados los pensamientos que están conectados a la vida emocional, a todo lo que los introduce en la desobediencia y en la rebelión a tu palabra. Oramos para que sean cambiados, transformados bajo el espíritu de la mente, renovados una mente en Cristo Jesús. Lo declaramos en tu precioso y glorioso nombre, Señor. Amén y amén. Te pedimos que te suscribas ahí, que estés junto a nosotros en nuestro canal para el próximo encuentro, para siempre recibir una palabra, estar juntos orando Así es. por tu vida, peticiones, por tu familia, tus necesidades y también escuchar buenos Por testimonios supuesto que sí. para Será que hasta nuestro próximo encuentro. Que tengan un hermoso tiempo. Que el Señor les bendiga.